¿Alguna vez han tenido esa expectativa de que alguien que están esperando o algo que están esperando va a aparecer? Bueno, esa era la experiencia de Israel en este tiempo del pasaje del Evangelio de Lucas que acabamos de leer. Habían pasado 400 años desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Había silencio profético, ningún otro profeta había hablado. Y Dios había prometido, por medio de los profetas, y especialmente por medio del profeta Daniel, que después de 400 años aparecería el Cristo, aparecería el Mesías. Así que los tiempos en que Cristo apareció eran tiempos de expectativa. La pregunta en esos tiempos no era si Cristo iba a aparecer, la pregunta es qué iba a hacer. Entonces, para algunos, el Cristo iba a ser un libertador político que los iba a librar del yugo de Roma. Para otros, Cristo iba a ser un segundo Moisés, les iba a dar tal vez una nueva y mejor ley para cumplir. La expectativa que había en el ambiente sobre el Cristo era grande. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, que vamos a empezar a estudiar hoy, Lucas 1, 67 al 80, el cántico de Zacarías, o llamado el Benedictus, por lo que significa en latín bendito, celebra esta verdad, la llegada de Cristo al mundo. Y celebra igualmente que el Señor había enviado un precursor para allanar el camino, para preparar el camino para el Señor, Juan el Bautista. El Benedictus, o este pasaje, Lucas 1, 67 al 80, proclama la visitación de Dios a su pueblo. Dios venía a levantar un cuerno de salvación en la casa de David. Y luego el pasaje explica que Dios había hecho esto para cumplir con las promesas, con los pactos que había hecho anteriormente en el Antiguo Testamento. Y el pasaje termina explicando cuál era el papel de Juan el Bautista en todo ese contexto. Tengan en cuenta, hermanos, que eso es una canción. Una canción bastante profunda, ¿no? Una canción bastante teológica, como lo vamos a ver. Es una canción inspirada por el Espíritu Santo. Hagan de cuenta que cuando estamos leyendo este pasaje, estamos leyendo algo parecido a los Salmos. Así de profundo es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a explorar la primera parte del pasaje hoy. Lucas 1, versos 67 al 69. Y pidámosle brevemente al Señor que nos asista mientras estudiamos su palabra. Señor, pedimos que no sea voz de hombre la que suene aquí esta mañana, que sea la voz tuya. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones de tu pueblo, a los corazones de tus hijos. Que seas tú, Señor, mostrando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que seas tú mostrando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo al encarnar y venir a este mundo. Ayúdame a mí en la exposición, que sea simple, sencilla, pero atenida al pasaje. Y ayuda a mis hermanos igualmente a entenderlo y a poder estar concentrados durante todo este tiempo. Disipa cualquier distracción, disipa cualquier cosa que estorbe tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, nuestro pasaje se titula, como lo pueden ver en la guía del boletín dominical, en la tercera página, se llama Dios visita con el cuerno de salvación. Así se llama el sermón de hoy. Dios visita con el cuerno de salvación. Y va a tener 3 puntos. El primero, la profecía del Espíritu, o la profecía del Espíritu Santo. El segundo, la visitación de la redención. Y el tercero, el cuerno de salvación. Yo sé que aquí hay varios términos extraños que para algunos de ustedes es la primera vez que los escuchan, pero a medida que vamos desarrollando el pasaje, voy explicando todo lo que esos términos significan. Empecemos con el primer punto, la profecía del Espíritu Santo. Dice el versículo 67, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Zacarías
fue el padre de Juan el Bautista. Todo este pasaje se desarrolla con el nacimiento de Juan el Bautista. Voy a recordarles un poco qué pasó. Zacarías entró al templo a encender el incienso, como era costumbre, y cuando él entra, el ángel le hace un anuncio. El anuncio es que su esposa, Elizabeth, que era estéril, y además ellos eran bastante mayores, iba a tener un hijo. Parecido a lo que pasó con Abraham, parecido a lo que pasó con tantas matriarcas de Israel en la era del Antiguo Testamento. Pero Zacarías no creyó lo que el ángel le dijo. Y entonces, por dudar, Dios disciplina a Zacarías dejándolo mudo. Entonces, Zacarías tuvo que aguardar 9 meses durante el embarazo de su esposa completamente en silencio. Yo quiero que ustedes se alcancen a imaginar cómo tuvo que ser eso. Ver cada día contracciones, náuseas, la evidencia diaria de que se estaba gestando una vida en el cuerpo de una mujer mayor y de un hombre que también estaba ya avanzado de edad. Cómo Dios estaba gestando una vida allí. También recuerden que Zacarías estuvo presente cuando María fue a visitar a Elizabeth. Y cuando María visitó a Elizabeth, recuerden que Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó de alegría porque María estaba concibiendo a Jesús. Entonces, Zacarías está viendo todos estos acontecimientos sin poder decir una palabra. Hermanos, cuando yo hago la prueba con mi hija de que se quede en silencio, mi hija no demora más de 1 minuto, callada. Imagínense para Zacarías 9 meses viviendo esto sin poder decir nada. Así que cuando Juan nace, hay mucha gente en el pueblo que ha entendido que este es un nacimiento sobrenatural. Hay mucha gente en el pueblo que está allí viendo el nacimiento de Juan y le preguntan cómo se llama el bebé. Él toma una tablilla, escribe, este bebé se llama Juan. Y en el momento en que él dice el nombre del bebé, se llama Juan, sus labios se abren nuevamente. Y es entonces cuando las primeras palabras que salen de Zacarías son palabras llenas por el Espíritu, por la inspiración del Espíritu. El Espíritu inspira a Zacarías a decir estas palabras que leímos. Estas palabras, mis hermanos, tengan en cuenta lo siguiente. Este es un padre que ha vivido un nacimiento, una concepción sobrenatural por 9 meses. Pero las palabras que salen aquí no son las palabras de un padre agradecido por su hijo. No son las palabras de alguien que está maravillado por un milagro personal. Son las palabras de alguien que ha entendido qué es lo que Dios estaba haciendo para salvar a su pueblo. Por eso lo primero que sale aquí es: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Eso es lo primero que sale de él. Zacarías es humano como nosotros. Él debía estar gozoso por el nacimiento de su hijo. Estoy seguro de eso. Pero él no deja que esto que está ocurriendo aquí en la historia de la salvación, lo que él está presenciando en vida, que Dios estaba finalmente cumpliendo la promesa de enviar a su propio hijo, él no deja que su gozo personal lo nuble de eso más grande que está pasando. Y es que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Este cántico, mis hermanos, está inspirado por el Espíritu. Como bien lo dice aquí, fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo. Y este cántico tenemos que tomarlo entonces como la revelación de Dios para nosotros. Es palabra de Dios para nosotros. Así como lo tenemos que tomar. Tenemos algo que entender y aprender de estas palabras. Son palabra de Dios para nuestras vidas. Y palabras que están dirigiendo hacia Cristo. Y aquí tenemos una primera aplicación importante. El Espíritu Santo
no vino para dar testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de Cristo. El Espíritu llena a Zacarías. Y apenas llena a Zacarías y él empieza a hablar, lo primero que Zacarías reconoce es la obra de Dios en enviar a su propio Hijo. Mis hermanos, la Escritura lo dice muy claramente en Juan 16, versículos 12 al 15. En Juan 16, versos 12 al 15, el Señor le explica a los discípulos y de paso a nosotros qué es lo que el Espíritu Santo venía a hacer, cuál era su obra. En Juan 16, versos 12 al 15, la palabra del Señor dice: aún tengo muchas cosas que decirles, aquí está hablando Jesús, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. ¿Qué viene a hacer el Espíritu? No venía a hablar por su propia cuenta. Venía a hablar acerca de Cristo. Y es justamente lo que está haciendo aquí por medio de Zacarías. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en este pasaje, en este cántico, es que Zacarías no está diciendo algo especialmente novedoso. Es decir, no es que Dios estaba haciendo un borrón y cuenta nueva. En este pasaje podemos ver que están conectadas las promesas de Dios. Por ejemplo, dice en el versículo 69, en la segunda línea: en la casa de David, su siervo. Verso 70, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Verso 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Aquí se está conectando este cántico. Este cántico es una continuación y es una explicación de todo lo que Dios había hecho con anterioridad en el Antiguo Testamento. No es algo especialmente nuevo y diferente, como si Dios estuviese haciendo un borrón y cuenta nueva. Es la revelación de Dios en continuar con su plan de salvación, cumpliendo las promesas en Cristo Jesús. Ahora, te dirá: bueno, hermano, entiendo todo eso que estaba pasando allí, pero ¿hay algo que aprender o aplicar para el día de hoy? La respuesta es sí. La respuesta, mis hermanos, es que no de la misma manera, pero así como Zacarías, al ser lleno del Espíritu, fue inspirado para proclamar este pasaje, que es la Escritura, para nosotros, Dios ha prometido llenar a los creyentes. Y cuando los creyentes son llenos del Espíritu, adoran al Señor y anuncian a Cristo a otras personas. Así que, cuando usted vea que a Zacarías aquí, mis hermanos, piense en esto. El Señor, como creyente, me puede llenar y me puede usar en proclamarle a Cristo a otros. ¿Qué es lo que Zacarías está haciendo? Zacarías está proclamando al Salvador, a toda esa gente que estaba allí. El Señor puede usar al creyente lleno del Espíritu para proclamar a otros al Señor. Pasemos al siguiente punto, que es la visitación de la redención. Versos 68 y 69. Dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Lo primero es que este pasaje empieza con acciones de gracias, porque todo lo que el Señor estaba haciendo era en favor de su pueblo, era en favor de Israel. No era la bendición personal de Zacarías y de Elizabeth, eran actos redentores. ¿Y cómo los describe? Usa dos palabras: visitación y redención. Visitación, redención.
La palabra visitación es conocida, bueno, las dos palabras son conocidas para la iglesia. Las voy a recordar brevemente. La palabra visitación, recuerden ustedes de la serie de Ruth, que la visitación de Dios significa que Dios venía a auxiliar a su pueblo con el propósito de salvarlo. Y eso se enfatiza con la segunda palabra, redención. Eso lo vimos en la escuela dominical. ¿Qué es la redención? La redención significa literalmente que de entre este mercado de esclavos que estábamos vendidos al pecado, Dios ha venido a librar, Dios ha venido a salvar. Eso es redimir. Redimir en ese tiempo era ir al mercado de esclavos, adquirir un esclavo para liberarlo. Hoy en día tenemos lo que se llaman cupones para redimir. Por ejemplo, cuando vamos de compra, te dan un cupón por un descuento, 35% de descuento, 40% de descuento, y la próxima vez que tú vas a comprar, tú puedes presentar el cupón y eso cuenta por el valor que dice que se redime. Bueno, la redención de Dios significa que Él venía a rescatar a su pueblo esclavizado. ¿Esclavizado a qué? Al pecado. A su pueblo esclavizado al pecado. Dios siempre ha sido el redentor de su pueblo. Dios redimió a Israel de Egipto y Dios había prometido redimir a su pueblo del exilio. La redención del exilio no estaba completa. Ellos habían regresado a la tierra, pero ellos seguían bajo el dominio de sus enemigos. Con la venida de Cristo, lo que se promete es que la redención iba a ser completada, iba a ser terminada. El Señor Jesús venía entonces a redimir a su pueblo, a salvarlo de sus enemigos. De sus enemigos. Ahora, ¿cuáles enemigos? En aquel tiempo esperaban que fueran del Imperio Romano, principalmente. Pero como este pasaje deja ver, la redención que Jesús vino a traer es una redención del pecado. Miren cómo lo dice más adelante. Ahí mismo en Lucas 1, el versículo 77. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. La salvación que estaba en mente, la redención que estaba en juego, era la redención del pecado. Y por supuesto, cuando Dios nos redime a nosotros del pecado, no solo nos libra de la culpa del pecado. O sea, que ya no somos culpables sino inocentes. Sino que Dios también nos libra del poder del pecado en nuestras vidas. Y Dios también nos libra de aquellos enemigos que hacen que el pecado sea un problema para nosotros. Dios nos libra del enemigo. Ahora no estamos bajo su dominio, sino en lugares celestiales con Cristo. Dios nos libra del mundo y Dios nos libra de nuestra propia carne, de la tiranía de nuestra propia carne. Esa es la redención que Dios venía a traer por medio de Cristo, en esta visitación de salvación. Eso es lo que Dios venía a hacer. Como comenta, me hizo un comentarista, Matthew Henry, esta fue la misión con la que Cristo vino al mundo, para redimir a los que fueron vendidos por el pecado y vendidos bajo el pecado. Incluso el propio pueblo de Dios, su Israel, su hijo, su primogénito, sus nacidos libres, necesitan ser redimidos y quedarán destruidos si no lo son. Cristo los redime por precio de la justicia de Dios y los redime de la tiranía de Satanás, tal como Israel salió de Egipto. Bueno, ¿sabes qué está diciendo Zacarías? Que la venida, que este nacimiento de Juan el Bautista era básicamente el reloj de arena que se colocaba a contar para la liberación definitiva del pueblo de Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo Zacarías. Este nacimiento sobrenatural de su propio Hijo era el reloj de arena que empezaba a marcar el día y la hora
para la liberación definitiva de todos los hijos de Dios por la obra de la cruz. Eso es lo que estaba diciendo. Mis hermanos, si ustedes notan aquí algo, Dios es quien toma la iniciativa. Dios visita, Dios redime. La iniciativa de la salvación es del Señor. Y yo quiero recordarle a ustedes que así como el Señor tomó la iniciativa para salvarnos en la cruz, para enviar a su propio Hijo en debilidad, como un bebé, a vivir en un establo, a crecer como un ser humano, en humillación, Dios también continúa obrando activamente en la vida de cada uno de los hijos suyos. Dios no vino a visitar y redimir una vez y luego dejar las cosas así. Dios vino en la persona de Cristo a visitar y a redimir para hacer una obra completa. De manera que podemos decir con el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará en el día del regreso de Cristo. Podemos estar seguros de esa verdad. Dios ha venido a visitar a su pueblo de forma definitiva, de forma final, para concretar aquel plan de salvación que empezó desde el momento en que Adán y Eva cayeron. Desde el momento en que se prometió que vendría el hijo de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Dios vino a completar eso en Cristo. De eso se trata la visitación de Cristo a este mundo. Así que cuando nosotros pensamos en la Navidad, el concepto de la Navidad que tiene el mundo es una fecha bonita para recordar que un niño nació. Sí, pero es un niño que nació, como lo veíamos, como se los decía ahorita, que nació con el reloj de arena contando, porque los días de su crucifixión estaban contados. Cuando celebramos Navidad, estamos celebrando que un niño nació para morir, para que nosotros tengamos vida por medio de él. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Eso es lo que estamos recordando. Al mundo le gusta escuchar la mitad de la historia. Un niño nació. Hay que contar la otra mitad. Pero nació para morir por nuestros pecados. Él nació con propósito. ¿Ustedes recuerdan un libro que salió hace un tiempo? Que se llamaba Una vida con propósito. Bueno, Cristo sí que tenía una vida con propósito. Bien claro, desde que nació. Nació para morir en la cruz y darnos vida en su nombre. Ahora, mis hermanos, Zacarías sigue explicando lo que significa esta visitación de salvación. Vamos al tercer punto, el cuerno de la salvación. Dice el versículo 69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿Qué significa esta palabra cuerno? Cuerno de salvación significa al menos dos cosas en este contexto. Una significa fuerza, poder y victoria. Cuando se habla de cuerno de salvación, se nos recuerda, es lo que hacían los judíos en su lenguaje, se nos recuerda a esos animales pesados de carga que se utilizaban para hacer el trabajo duro, como los bueyes, como los toros. De hecho, nosotros tenemos una frase que dice que una persona es fuerte como un toro o fuerte como un buey. Cuando nosotros vemos una persona que es maciza, que es fuerte. Eso es lo que se simboliza con la palabra cuerno de salvación, que alguien poderoso vendría a salvar. Pero la palabra cuerno también se refiere a la autoridad. Entonces, el que viene tiene autoridad. El que viene es el rey. Es el hijo de David. Es el hijo de Dios.
Entonces, cuando hablamos de cuerno de salvación, estamos combinando la fuerza, el poder de Cristo y la autoridad que Cristo tiene. Y esa frase, cuerno de salvación, era usada muchas veces en el Antiguo Testamento en referencia a Dios mismo. Por ejemplo, el Salmo 18, verso 2 dice: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder, literalmente el cuerno, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Dios era el cuerno de salvación de su pueblo. Es el cuerno de salvación de su pueblo. Pero Zacarías, el papá de Juan, creo que está haciendo referencia explícitamente a promesas que hablaban de Cristo. A promesas que hablaban de Cristo como el cuerno de salvación que vendría a salvar a su pueblo. Por favor, si quieren, acompáñenme a 1 Samuel 2, verso 10. 1 Samuel 2, verso 10. Está en la página 275. ¿Qué dice el título del capítulo 2? Cántico de Ana. Este es el cántico de Ana por quedar embarazada de Samuel. Ya no podía tener hijos. Pero mira lo que dice al final. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Verso 10 estoy leyendo. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Aquí poder otra vez es cuerno. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué rey había en Israel en los tiempos de Ana? Ninguno. Israel no tenía rey. ¿Qué es lo que estaba anticipando Ana con el nacimiento de Samuel? Estaba anticipando que un día Dios enviaría a un rey que sería el cuerno de salvación para su pueblo. Es una profecía sobre Cristo, en otras palabras, este pasaje. Y en el Salmo 132 que leímos al principio, dice: allí haré surgir el cuerno de David, he preparado una lámpara para mi ungido. Entonces, el Espíritu Santo que está inspirando a Zacarías nos está contando en este pasaje que el tiempo en que ese cuerno de salvación que había sido prometido en el Antiguo Testamento, vez tras vez, había llegado. Dios había levantado el cuerno. Y quiero que noten ese lenguaje. No está diciendo el cuerno de salvación llegó. Está diciendo el cuerno de salvación fue levantado. ¿Por qué dice levantado? Porque es levantado de las ruinas. De las ruinas en que Israel se encontraba. Israel en ese momento, lo vimos en el sermón sobre Juan el Bautista en Lucas 3, Israel en ese momento era un desierto espiritual. Estaba muchas personas viviendo una religiosidad simplemente de imagen, de fachada, y el tabernáculo de David, el reino de David, también estaba caído, como lo dice la palabra. Dios levantó del polvo, de las ruinas, a este Salvador, a este cuerno de salvación, de la nada. Hermanos, Dios tuvo que concebir a Jesús por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Porque es que no había nadie apto para salvarnos. Nadie era apto. Nadie tenía lo necesario para salvarnos. Es Dios quien levanta al Salvador. Es Dios quien provee a Cristo. Es Dios quien levanta de las ruinas de la casa de David. ¿Dónde estaba María? María era una jovencita que no tenía nada que ver con la realeza. Lo mismo José. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde se encontraba un Salvador alrededor del mundo? ¿Dónde había alguien capaz de obedecer la ley de Dios por nosotros?
¿Dónde había alguien capaz de ir a la cruz y pagar no solo por su pecado, sino por el nuestro? ¿Dónde estaba? No había nadie. Entonces Dios vino en semejanza de carne de pecado y se sujetó a la ley de Dios. La segunda persona de la Trinidad encarnó para salvarnos, para concebir por el Espíritu Santo a un niño santo, con los días contados, como lo dijimos, con los días contados para ir a la cruz. Entonces, mis hermanos, cuando aquí dice que Dios levantó el cuerno de salvación, es muy serio lo que está diciendo. Dios lo proveyó, porque no había quien nos salvara. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar obvio, pero ¿usted se ha puesto a pensar que Dios tuvo que encarnar para salvarnos? Porque nosotros no podíamos, porque no había nadie que lo pudiera hacer. Eso es Navidad. Eso es la historia del niño en el pesebre. Dios proveyendo un Salvador, porque no había quien nos salvara. Nosotros mismos ya lo hemos estudiado, no podemos. Dios proveyó en la persona de su propio Hijo un Salvador. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Ese es el amor de Dios para con nosotros. No había Salvador, Dios lo proveyó. Lo voy a decir desde el principio. No había un ser humano perfecto y sin mancha, Dios lo proveyó. No había un ser humano que creciera en obediencia perfecta a Dios, Dios lo proveyó. No había un sacrificio por nuestros pecados, Dios lo proveyó. No había nadie que resucitara de entre los muertos con poder y se sentara a la diestra del Padre y enviara al Espíritu, Dios lo proveyó. Dios levantó el cuerno de salvación. Él lo levantó. Por eso podemos decir con Zacarías: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, porque Él proveyó el Salvador. Y lo proveyó en la casa de David, su siervo. Miren la ironía. Un rey, una familia real, una familia acostumbrada a vivir en palacios. De esa familia, del que ya no quedaba nadie viviendo en palacios, de allí levantó el Salvador. Dios levantó, como dice el libro de Amós, como dice Hechos, el tabernáculo caído de David. ¿Y es Dios cuerno de salvación? Lo es. ¿Es Cristo cuerno de salvación? Lo es. La palabra nos dice que Cristo cuando sufrió en la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, Él despojó a los poderes y las autoridades e hizo un espectáculo público de ellos, triunfando en la cruz. La palabra de Dios dice que Cristo, que levantó el tabernáculo caído de David, Hechos 15, ahora llama a personas, judíos y gentiles, a que vengan a Él y hagan parte de su reino. Nosotros, hermanos, a veces pensamos que vivimos en los peores días. No. Nosotros no vivimos en los peores días de la historia. Por increíble que le parezca, nosotros vivimos en los mejores días. En los mejores. Mis hermanos, yo no quiero regresar a los días de David. Yo no quiero regresar a los días de Salomón. Yo no quiero regresar a los días de Abraham. Tenemos un rey exaltado en gloria, que venció. Estos son los mejores días. Un rey que está reinando. Reinando a favor nuestro como su pueblo. A favor de nosotros. Estos no son los peores días.
Estos son los días en que el cuerno de salvación que Dios levantó está reinando en gloria. Son los mejores días de la historia de la salvación. Como siempre le hemos dicho, el asunto no es que no haya pasado, el asunto es que nosotros lo creamos. Esta es una verdad que debemos creer. Comparto unas cuantas aplicaciones más antes de terminar. Mis hermanos, este cántico nos demuestra la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de levantar un cuerno de salvación. Debido a que Dios ha cumplido la promesa, nosotros podemos vivir con confianza nuestra vida delante de Dios. Podemos estar seguros de que estamos libres de la condenación y que estamos seguros en el amor de Dios. Lo otro es que este pasaje nos ha mostrado que la salvación se logra es con el poder de Dios. Con el poder de Dios. El Dios Todopoderoso, en la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnar para salvarnos. Y no sé si ha pensado en esto, pero la tercera persona de la Trinidad vive en nosotros. No sé si se ha puesto a considerar lo que eso significa. Es el poder de Dios el que obra salvación, no el nuestro. Por eso podemos descansar en una vida de fe y obediencia al Señor y en su obra. Y lo tercero es que estamos llamados a vivir la realidad de su victoria. Mis hermanos, resistan al pecado, proclamen el Evangelio, caminen con confianza delante del Señor, sabiendo que el cuerno de salvación ha triunfado sobre todo enemigo. Hermanos míos, yo creo que todos podemos decir, junto con Zacarías, bendito sea el Dios de Israel, que nos ha visitado y redimido. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra hace lo que debe hacer en el corazón de cada uno. Gracias por mostrarnos tu gloria. Gracias por mostrarnos lo que significa tu venida al mundo. Gracias por dejarnos este pasaje. Y gracias porque con tu Espíritu sé que has obrado mucho más allá de lo que nosotros podemos esperar al sembrar tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, te damos. Amén.